Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal en Parganas, Río Piedras. Hoy, martes 6 de julio del 2021, damos gracias al Señor por la bendición y oportunidad de poder llegar hasta sus hogares con la reflexión pastoral. Enviamos saludos a cada uno de los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a la Iglesia del Señor que se conecta, amén, a través de las plataformas sociales. Nuestros saludos y bendiciones para todos ustedes. Queremos informarles que esta transmisión posteriormente va a ser cargada a la plataforma de YouTube, donde nos puede buscar como Iglesia Park Gardens. Queremos compartir esta reflexión pastoral usando como base el libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 5, pero vamos a dialogar sobre este capítulo. Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Vamos a compartir esta palabra para usar esta reflexión con el siguiente tema. Sigamos orando. Dios enviará su ángel. Dios abrirá puertas. Sigamos orando, amados hermanos. Dios enviará su ángel. Dios abrirá puertas. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Lee la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Señor, gracias por esta palabra que vamos a compartir, que esta palabra sea de bendición para la iglesia, para tu pueblo, para las vidas que están expuestas a ella. Háblanos, Señor, y que nosotros podamos hacer nuestra esta palabra que vamos a compartir. Sigamos orando. Dios enviará su ángel. Dios abrirá puertas. El escenario que tenemos presente en el libro de los Hechos, capítulo 12, nos habla de la persecución que llevaba a cabo el Estado, la persecución que estaba llevando a cabo el aparato religioso de la época contra los creyentes. Hoy no podemos pasar por alto que el Estado, el gobierno, que comunidades religiosas muchas veces son los instrumentos para que la iglesia pase por maltrato, pase por situaciones humillantes, pase por injusticias. El libro de los Hechos recoge un evento que marcó aquella actitud y aquella política pública del gobierno de la época. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hoy tenemos que indicar que muchas de las leyes del Estado, del gobierno, no son para favorecer a la iglesia. Muchas de las leyes del Estado, del gobierno,
llevan como finalidad que la iglesia sufra consecuencias, que la iglesia pase por vejámenes, que la iglesia pierda su razón de ser en las comunidades. Muchos quisieran, a través de decretos, que la iglesia dejase de realizar la función para la cual Dios le colocó aquí en la tierra, de ser luz, sal, de ser proclamadora de un mensaje de las buenas nuevas de salvación. No estamos distantes del mismo espíritu de maltrato en contra de la iglesia. Y la iglesia no son las facilidades, la iglesia son las personas, aquellos que han decidido seguir y servir a Cristo, aquellos que han reconocido que son almas redimidas gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, aquellos que han pasado a una novedad de vida. Vemos que el gobierno, Herodes, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, a uno de los líderes, porque muchas veces la persecución no solamente se da en aquellos que no tienen alguna posición de liderazgo. El enemigo quiere también destruir a los que están en posiciones de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Así hizo este Herodes. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y vio lamentablemente el gobierno, percibió y vio que esta acción de atentar no solamente contra la vida, ejecutar, matar a una persona, le agradó a los líderes religiosos. Qué triste, hermano, cuando los gobiernos catalogan lo malo como bueno y lo bueno como malo. Qué lamentable cuando la sociedad en general tiene un marco de referencia ético muy distinto a lo que establece la palabra del Señor y celebran la muerte, le rinden culto a la muerte. Nosotros creemos en un Dios que es justo, en un Dios que no se place en una sociedad violenta. Sin embargo, nuestra sociedad vive momentos de crisis, vive momentos de violencia, vive momentos de persecución, pero en medio de esa ola de violencia, de persecución, se levanta un Dios todopoderoso para responder a la oración de su pueblo, para enviar recursos celestiales, para abrir puertas terrenales, para que la iglesia obtenga la victoria en la encomienda que ha sido delegada por Dios sobre ellos. Dice la Biblia que al ver Herodes que el matar a espada a Jacobo había agradado a los judíos, procedió también a apresar a Pedro, un líder. Oiga, Pedro dice que en esos días había unas fiestas religiosas que se iban a llevar a cabo. Sin embargo, estos líderes religiosos estaban más atentos no solamente al escenario de la muerte de Jacobo, sino también al juicio que iba a tener Pedro, no para darle una reprimenda, porque si ya la muerte de Jacobo le había agradado a los judíos, muchas veces el gobierno, por congraciarse con sectores, le brinda en bandeja de plata todo aquello que piden. Así como sucede en estos tiempos, que hay grupos y sectores de la sociedad que demandan derechos al gobierno, buscan cualquier razón para que la iglesia sufra, para que la iglesia pierda, amén, el deseo de trabajar, para que la iglesia sea apresada. Y la palabra del Señor no puede apresarse. El enemigo no puede apresar la función de la iglesia. El enemigo no puede encerrar la función
delegada por Jesucristo a la iglesia. Oiga, una pandemia no va a detener la función proclamadora del Evangelio de la iglesia. Pueden existir restricciones, pueden existir muchas limitaciones en áreas, distanciamientos, lo que sea. Ninguna de esas restricciones va a limitar el crecimiento de la palabra del Señor, va a limitar la expansión del mensaje del Evangelio. Al contrario, podemos decir que durante este tiempo de pandemia, este tiempo de restricciones, es un tiempo donde la iglesia ha ganado mayor terreno que anteriormente tenía. Y damos gracias al Señor porque mientras ocurren las situaciones de crisis, de dolor, de quebranto, así como estaba ocurriendo en este momento histórico de la iglesia que se está levantando, que se está formando en medio de señales y de milagros, vemos que el enemigo no va a detenerse en su lucha en contra de la iglesia. Sin embargo, tenemos a un Dios que tampoco ha de detener sus recursos para brindarle a la iglesia la victoria, no importa la situación que esté enfrentando. Pedro llegó a la cárcel, por supuesto. Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a espada. Oiga, y tal era la categoría en la cual tenían a Pedro por ser un hombre que llevaba el mensaje de Jesucristo, que lo trataron como al peor criminal, como al peor preso. Oiga, colocaron, dice la Biblia, y para esto aquello que les gusta la matemática, aquellos que les gusta contar, amén, aquellos que son diestros en la matemática, los maestros y maestras de matemática, nos pueden ayudar aquí. Dice que tomaron a Pedro preso y le entregaron a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Haga usted la multiplicación. 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuál es el total? Pues ese total de soldados estaban custodiando a Pedro y le proponían sacarle de la cárcel después de la Pascua. Oiga, la Pascua marcó la historia de los judíos con la crucifixión de Jesucristo. A Pedro le esperaba algo no muy atractivo, el maltrato. Le esperaba a Pedro el momento difícil. Y para asegurarse que Pedro iba a estar allí, dice la Biblia que custodiado en la cárcel por 16 soldados, en ese escenario la iglesia no se echó a llorar. Dice la Biblia que la iglesia, mientras él estaba preso, la iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro, sin cesar. Dice la Biblia que esa oración era sin cesar. La oración no se detenía. La oración era con mucho fervor. Dice la Biblia, la iglesia oraba fervientemente por él. Queremos indicarte, amado hermano, que mientras usted está en un momento difícil, en un momento como el que se encontraba Pedro, que se encontraba preso, con un futuro no muy halagador, la iglesia hacía oración a Dios por él. Oración sin cesar por él. Amado hermano, si estás enfrentando alguna situación difícil, si estás atravesando por algún momento de injusticia, si estás enfrentando alguna situación que no te proporcione ninguna proyección de seguridad en el futuro, quiero decirte que hay un Dios que está atento a la oración de la iglesia.
Hay un Dios que está atento a la oración de la iglesia. Hay un Dios que va a enviar sus recursos para atender tu situación. Quiero compartir lo que más adelante expresa la palabra del Señor. Por eso, amado hermano, no te detengas en orar, no detengas el reclutamiento de intercesores en favor de la situación que tú puedes estar atravesando, que otros pueden estar atravesando. Qué enseñanza para nosotros en este día ver a una iglesia que hacía oración sin cesar a Dios por la situación que Pedro estaba atravesando. Qué bueno cuando vemos hermanos unidos en oración por la situación que están enfrentando otros. Por eso le indicamos a usted, no deje de pedir oración por sus seres queridos. No deje de confiar en que el Dios Todopoderoso tiene los recursos para actuar en favor de la situación que usted o un ser querido está atravesando. Oiga, la Biblia dice que mientras la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro, dice que cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Pedro durmiendo entre dos soldados. Amado hermano, si la situación que estás atravesando es una situación difícil, busca, refúgiate en la tranquilidad que nos proporciona la paz de Dios, la palabra del Señor, las promesas del Señor. Pedro sabía que, Pedro sabía que lo habían colocado preso y Jacobo ya había muerto. Sin embargo, a pesar de las proyecciones que iban a tener en su vida, el juicio que iba a enfrentar, Pedro pudo descansar y dormir en aquella cárcel. ¿Puedes tú dormir y descansar enfrentando las situaciones que hoy tocan a tu puerta? ¿Estás descansando en Dios o estás preocupado? Nosotros nos comprometemos a orar por usted. Vamos a orar por Reinaldo Suárez, que nos pide oración por salud. Vamos a orar por Omar Manchester, que comienza un nuevo tratamiento este viernes 9 de julio. Así que nos unimos en oración por la petición de salud en favor de Omar Manchester. Oramos por Luz Milagros Soto. Oramos por Ramonita, oramos por Ismael Brito, oramos por María Dones, oramos por cada uno de los familiares y seres queridos. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice, estando Pedro durmiendo entre dos soldados, oiga, no era solamente difícil estar preso, saber que iba a tener una consecuencia, pudo dormir tranquilo en medio de dos presos, en medio de los soldados, en medio de estar sujeto con dos cadenas, sabiendo que había una custodia máxima en aquel lugar. Sin embargo, en medio de esa situación, dice la Biblia, que se presentó un ángel del Señor. Mientras la iglesia oraba, el Señor respondió a esa oración y envió un ángel. No dejes de orar por tus seres queridos, aunque se encuentren lejos. Sigue orando por tus seres queridos. Tú no podrás llegar, los seres queridos no podrán llegar, pero el ángel de Jehová puede llegar. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un ángel llegó hasta la cárcel. Oiga, no era día de visita en ese momento
porque el Señor no necesita autorización para llegar donde está la necesidad. El Señor no responde a los patrones humanos de horas de visita. El Señor actúa cuando hay una iglesia orando sin cesar a Dios por las situaciones que enfrentan los seres queridos. Llegó el ángel del Señor, dice la Biblia, llegó hasta aquel lugar. Y dice que levantó a Pedro. Una luz resplandeció en la cárcel, pero tuvo que levantar a Pedro, lo tocó. Pedro estaba dormido, Pedro estaba descansando en el Señor. Descansa en el Señor en la situación que estás atravesando. Por más precaria, por más encrucijada, por complicada que sea la situación, el futuro desalentador, descansa en el Señor. Pedro no le molestó la luz mientras estaba durmiendo. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Hay personas que cuando están durmiendo, si prenden una luz, se despiertan, pero ni siquiera esa luz despertó a Pedro. El ángel tuvo que tocarlo, porque cuando estamos descansando en el Señor, oiga, no hay nada que nos perturbe, no hay nada que nos desaliente. Descansa en el Señor. Si están orando, confía en la oración, confía en los recursos de Dios, sea que Dios envíe un ángel, sea que Dios abra puertas, confía en el Señor. Dice la Biblia que tocó a Pedro y Pedro pues se despertó y el ángel le dijo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. El Pedro que estaba durmiendo encadenado profundamente, se le cayeron las cadenas. Y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así, dice la Biblia. El ángel le dijo, envuélvete en tu manto, ponte la ropa y sal de aquí, sígueme. Pedro le seguía. Pero sabe, la Biblia dice que Pedro pensaba que todavía estaba descansando, que todavía estaba dormido, que aquello era una visión. Pero él siguió caminando en la visión que estaba supuestamente viendo, pero era una realidad. Dice que mientras seguía el ángel, pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la ciudad. Oiga, dice la Biblia, la puerta se les abrió por sí misma. La puerta se abrió delante de Pedro y delante del ángel. Y cuando salieron a la calle, dice la Biblia, el ángel se apartó de él y ahí Pedro se percató que no era una visión, sino que Dios había contestado la oración de una iglesia que oraba fervientemente por él, que oraba sin cesar a Dios por él. Sigamos orando a Dios, sigamos confiando en el Señor. No dejes de orar. Dios enviará su ángel, Dios abrirá puertas. Las puertas de hierro de aquella ciudad se abrieron por sí solas. Hay puertas de centros comerciales que se abren por sí solas. Allí no había ningún dispositivo electrónico. Allí lo que intervino para que aquellas puertas se abriesen fue la oración de una iglesia, la intervención divina. Por eso te decimos, sigue orando, sigue clamando, espera por una intervención divina para que la puerta que tú necesitas que se abra en favor tuyo y tú salgas a la calle. Pedro salió de allí, dijo, yo tengo que ir a testificar a los hermanos. Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Eso lo dice el versículo 12. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, dice la Biblia que salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, del gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Hay personas que van a verte, van a escuchar tu voz, pero no van a abrir la puerta. Hay personas que pueden ver tu necesidad, que pueden escuchar tu clamor,
pero no van a abrir la puerta. Cuando clamamos a Dios, cuando nos unimos en oración, como dice la Biblia, 2 o más en comunión, orando al Padre por una misma cosa, allí Dios contesta. Aquella muchacha Rhodes salió corriendo, no abrió la puerta, le dio aviso a los que estaban orando, y aquellos que estaban orando le dijeron: estás loca, Pedro está preso, estamos orando por él, pero no puede haber salido. A veces oramos y vemos la respuesta de Dios y no queremos creerla, pero ella insistía, aseguraba que ella estaba allí. Ellos decían: es un ángel, tuviste un ángel. No, no es Pedro. Pedro siguió llamando, siguió llamando, siguió llamando, siguió llamando. Abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Él les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Asimismo, creemos que usted ha de testificar cómo Dios le ha sacado de la situación que está atravesando. El testimonio de Pedro fue cómo Dios le sacó de la cárcel. ¿De dónde quieres que el Señor te saque? ¿Qué puertas quieres que el Señor abra en tu vida? Ora a Dios. Forma un círculo de oración, una cadena de oración, de personas que tengan fe en lo que Dios puede hacer. Creamos en que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios ha de obrar un milagro maravilloso para tu vida o para la vida de tus seres queridos. Sigamos orando y confiando en el Dios que nos dice: voy a enviar un ángel, voy a abrir puertas en favor de los míos. Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos y te damos gracias por esta bendición y esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Dios mío, por la iglesia. Gracias, Dios mío, por los hermanos que se comunican. Nos comprometemos a orar por cada uno de ellos. Mira, Dios amado, a Naomi Rodríguez, a Iris Nereida, que salen de viaje durante estos días. Bendíceles de manera especial. Señor, igualmente a todos los que se han comunicado con una solicitud de oración, bendice sus vidas. Mira, Lidia Matos, a Ivette de Tres, Dios amado, a Ani, te las presento de manera especial. Señor, obra en sus vidas, igualmente en Lucy Mariano, en Santos, en toda su familia. Abre puertas para aquellos que están en la cárcel. Envía tu ángel, Dios mío, que se rompan, que se suelten las cadenas, que en medio de la situación difícil puedan permanecer en paz. Así lo creímos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les invitamos para que nos acompañe. Nos reunimos presencialmente los domingos a las 9 y 11 de la mañana. Iglesia Park Gardens. Estamos a través de las redes sociales los martes y los jueves a las 7 y 15. Así que les esperamos a todos. Les agradecemos su participación. Agradecemos también al Señor por la oportunidad de poderle ser de bendición a ustedes. Gracias. Quiero agradecer también a hermana Ivette por proveernos de esta tecnología, de este micrófono que estamos utilizando hoy para llevar a cabo esta transmisión. Así que nuestras bendiciones para Ivette, para Eduardo y su familia y para todos ustedes. Dios les bendiga.